Estás entrando en un universo de misterios. Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a un nuevo episodio de la astronave de Universo de Misterios en YouTube y del podcast de Universo de Misterios en iVoox. Un episodio que va a ser especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a dar comienzo a una serie de episodios en los que vamos a tratar el fenómeno ovni en compañía del astrofísico Héctor Socas Navarro, que ya os adelanto, luego hablaremos un poco más de él. Primero, quiero contaros que he tenido graves problemas técnicos a la hora de hacer esta entrevista. Es la primera que hemos hecho para el canal de vídeo de Universo de Misterios en YouTube. Y bueno, hemos cometido errores de principiante que espero pues sepáis tratar con indulgencia y con paciencia, porque veréis que, por ejemplo, poco a poco estos errores ya pues van siendo solucionados, si es que los apreciáis. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues que esta entrevista a Héctor Socas tiene una duración bastante considerable, de manera que para iVoox pues la hemos dividido en dos programas de un poco más de una hora de duración cada uno de ellos, pero para YouTube, teniendo en cuenta que en YouTube es un medio más dinámico, pues se ha compartimentado en vídeos de 20 minutos, alrededor de 6, que podréis encontrar en el índice de vídeos de la astronave de Universo de Misterios en YouTube. Ahí en el canal, si le dais a vídeos, pues veréis numerados los 6 vídeos que contienen esta entrevista. El fenómeno ovni. Bueno, ya sabéis que es uno de los asuntos que interesan a Universo de Misterios. Tenemos varios podcasts dedicados a casos concretos y en este caso, valga la redundancia, no vamos a hablar de un caso en concreto, sino de el fenómeno ovni en general, aunque haremos referencia a los vídeos que se conocen como vídeos del Pentágono y que se ha dado a conocer a la opinión pública estadounidense, mundial, a través fundamentalmente del New York Times, como sabéis, ¿no? En varias ocasiones, artículos periodísticos y en la web de la página del New York Times. Son vídeos que no me voy a profundizar ahora en ellos porque lo vamos a hacer después con Héctor, pero que, como sabéis, fueron filmados por aviones, por pilotos de la Navy, de la Marina, y han motivado que se eleve un informe al Congreso, que el Congreso solicite este informe al Congreso de Estados Unidos y que este informe, que se ha dado a conocer el 26 de junio de 2021, contenga como una de sus conclusiones que no tienen explicación para estos encuentros que han tenido esos pilotos, ¿no? Y que se debería de investigar más. A colación de ello, ahora ha surgido también la noticia del proyecto Galileo que va a poner en marcha el astrofísico Avi Loeb, y de todo ello vamos a hablar con el astrofísico español Héctor Socas Navarro, que es astrofísico y físico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es además el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y es el director del excelente podcast de divulgación científica Coffee Break, Señal y Ruido, que podéis encontrar en muchas plataformas, también en iVoox, y además también hay vídeos de la grabación de estos episodios que podéis encontrar también aquí en YouTube. Bueno, es un podcast, un programa absolutamente recomendable para todos aquellos que estáis interesados en conocer más de la ciencia, porque Héctor dirige una tertulia de catedráticos, de científicos que desmenuzan, que dan su opinión y que analizan los últimos papers, las últimas noticias científicas que se han ido produciendo, ¿no? Así que es muy recomendable, desde aquí lo hago, yo soy desde luego oyente de Coffee Break y os recomiendo que lo busquéis y lo escuchéis. Sin más, vamos a dar paso, advirtiendo que aunque Héctor y yo tenemos una opinión diferente del fenómeno ovni, en muchos puntos es coincidente y en los que no lo son, pues mantenemos una cordial discrepancia. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida, recibimos ya en Universo de Misterios a Héctor Socas Navarro. Muchas gracias, Héctor, por acudir a nuestra llamada, a nuestra invitación, para que nos des tu opinión sobre el fenómeno ovni.
Bueno, muchas gracias, José Rafael. Es un placer estar de vuelta en el podcast y por primera vez en tu canal de YouTube. Y gracias por tus comentarios elogiosos. Me gustaría, si me permites decir antes de empezar, quizás un poco en mi defensa, que yo no soy realmente un gran experto, ni siquiera un experto, ni siquiera un gran conocedor del tema OVNI en general, pero sí que me he tomado la molestia de analizar en cierto detalle esos vídeos famosos a los que hacías referencia, grabados desde estos cazas militares de Estados Unidos y que son los que han originado que se genere todo este revuelo y que finalmente se preparara este informe para el Congreso de Estados Unidos, dado el impacto mediático y toda la presión social que existía para tener una explicación, ¿no?, de qué es lo que hay aquí. Y bueno, en base a eso, pues creo que tú y yo hemos hablado mucho sobre el tema. Así que, estoy encantado de estar aquí y podemos hablar de este y otros temas con mucho gusto. Bueno, pues yo te agradezco tu disposición a acudir aquí y para hablar de esto. El hecho de que no seas un experto, yo creo que, y que tú mismo lo admitas, ¿no?, creo que dice bien en tu favor, porque yo creo que expertos en ovnis no hay, expertos en ufología no hay, y aquel que se atribuye ser experto en ufología, pues, en fin, a mí los que he visto que se atribuyen ese cargo, ese rango, los enfoco más bien en otra categoría distinta que no es buena. Entonces, evidentemente no somos expertos porque no sabemos lo que son los ovnis. O sea, puede ser que no sea nada, que todos sean fenómenos explicables, o puede ser que haya alguna parte de ellos que responda a algún tipo de naturaleza desconocida para nosotros. En cualquier caso, yo creo que es bueno hablar de ello porque la primera evidencia es que la gente ve ovnis. Esto es una cosa que es un hecho, ¿no? Yo creo que tú incluso has visto algún ovni, ¿verdad? Sí, alguna experiencia tengo en ese sentido, sí, efectivamente. Bueno, es una anécdota, si quieres te la cuento, además es bastante reciente, de hecho. Sí. Pues resulta que esto me ocurrió hace, no sé, un par de años. Fue antes de la pandemia, pero no mucho antes, ¿no? Puede haber sido quizás finales de 2019 o por ahí, que salía yo con unos amigos de jugar a baloncesto ya de noche y bueno, pues estábamos en medio de la ciudad cuando uno de los amigos dice, oye, ¿qué es eso ahí en el cielo? Y entonces pues todos miramos y claro, yo miro diciendo, bueno, a ver, estos amigos míos que no están acostumbrados a ver el cielo, a ver qué habrán visto, será alguna trivialidad. Y lo que vi me dejó sorprendidísimo porque no había visto nunca nada parecido. Era como una luz con una estela, pero muy regular, que se movía muy despacio, aparentemente despacio, porque uno no puede evaluar sin saber la distancia. Visualmente uno no sabe a qué velocidad se mueve un objeto, pero digamos que de forma aparente, por decirlo de alguna forma, se movía más despacio de lo que se mueve una estrella fugaz, un meteoro, un bólido. Y la estela no era como la de un bólido, que parece como que es irregular, que chisporrotea. Esta era perfectamente regular, muy recta, como una línea muy recta, y además con fluctuaciones en la intensidad de la luz en algunos de los puntos, ¿no?, que parecía como que oscilaba, ¿no? Y me quedé alucinando porque lo único que se me vino a la cabeza, digo, pues será algún tipo de bólido inusual. Es lo que le dije a mis amigos en ese momento. Digo, no tengo ni idea de lo que es. Se parece a un bólido, pero se mueve muy despacio y es demasiado regular. Entonces, la verdad es que me quedé con la duda. Mis amigos se habrán quedado pensando, pues vaya birria de astrofísico que... Esto fue en medio de la ciudad, o sea, era tan brillante como... He estado hablando de bólido, no sé si todos los oyentes están familiarizados. Un bólido es un meteoro, es básicamente una piedrita espacial que entra en la atmósfera a alta velocidad, se consume por la fricción con el aire, se calienta y se vaporiza normalmente antes de llegar al suelo y deja una estela muy brillante, ¿no? Muchas veces se confunde el término y a eso le llaman meteorito, pero en realidad el meteorito es si ese bólido llega al suelo y deja una piedra. Exacto. Si deja un residuo en el suelo, entonces a ese residuo se le llama meteorito, pero si se volatiliza antes, es eso, un bólido o un meteoro, ¿no? Exacto, y el bólido no es la piedra en sí, sino esa estela que produce, es el efecto visual, ¿no?, que nos deja en el cielo.
Luego, pues investigando y buscando información, descubrí de lo que se trataba, ¿no? Porque además, bueno, olvidé decir que estaba en la parte occidental, directamente hacia el oeste del cielo. Y luego descubrí que se trataba de un lanzamiento reciente de SpaceX, de sus satélites Starlink, que se acababan de lanzar. Hay que decir que esta nueva constelación de satélites que está produciendo la empresa SpaceX de Elon Musk, y que cuando los lanzan 60, 70 satélites juntos, que al principio, cuando se depositan primero en órbita baja, y luego estos satélites tienen que, con su propia propulsión, elevarse a la altitud a la que van a quedar finalmente, ¿no? Entonces, durante las horas cercanas al anochecer, todavía les da el sol. Todavía, aunque sea de noche para nosotros, pues a esos 200 kilómetros de altitud que puede estar, todavía les da el sol, y todavía están juntos. Y están tan juntos que desde lejos se ve como una especie de tren. No vemos la separación entre un satélite y otro, sino que los vemos todos juntos, como una línea que se iba moviendo muy lentamente en el cielo, y esas fluctuaciones de brillo se deben a la rotación, porque tienen un panel solar que al rotar, pues en ocasiones refleja mucha luz y en otras menos, ¿no? Bueno, en el momento, cuando ves algo así, te quedas desconcertado. Yo me quedé muy confundido y hasta que no conseguí averiguar lo que era, pues estaba con un desasosiego existencial que me tenía intrigado, sobre todo porque además en mi caso, dedicándome a la astrofísica, pues no sé, sugiere una cierta incompetencia profesional que me dejaba un poco, no sé, un poco perturbado, ¿no? Pero fue un alivio encontrar finalmente una explicación, pero me imagino que hay veces, no siempre uno tiene tanta suerte, y hay veces que uno no consigue. Hoy en día tenemos internet, tenemos información abundante y podemos buscar estas cosas, pero no siempre es así de fácil. Bueno, puedo decir que yo tuve en su día alguna experiencia ligeramente parecida, ¿no? En el sentido de con satélites también. Hace ya bastantes años, yo cuando podía, y existía en mi zona alguna alerta OVNI, ¿no? Porque a mí el tema de los ovnis me ha interesado siempre, ¿no? Bueno, pues yo creía que no estaba mal, ¿no? Con amigos pues nos íbamos allí a pasar la noche y a mirar al cielo, que eso siempre me ha gustado. Y recuerdo la expectación que producía cuando en el cielo nos íbamos a una zona. Estas alertas OVNI aquí en la zona de Málaga se organizaban en el Torcal de Antequera, que es un lugar estupendo, ¿no? Pues está en altura y además ligeramente alejado de fuentes de luz, ¿no? de ciudades. Se veían perfectamente pasar satélites. El caso es que estos satélites a veces daban destellos, y estos destellos, me acuerdo con cierta gracia, me hacía gracia que la gente, el público que estaba allí, los respondía con ovación, ¿no? Cuando veían estos destellos, cuando en realidad esto era perfectamente explicable porque el satélite, como has explicado tú, al rotar, ¿no? Puede mandar hacia determinados puntos de la Tierra reflejos del Sol directos, que estos son los destellos. Y luego otra cosa que llamaba la atención al público era que desaparecían estas luces, este satélite, que ellos no pensaban que fueran satélites, ¿no? Al llegar a un momento desaparecían, se desvanecían, parecía que se apagaban, y también tenía explicación. Simplemente esto estaba en una determinada dirección, cuando normalmente se metían en la zona de sombra, la órbita del satélite se metía en la zona de sombra respecto del Sol, pues simplemente se apagaban porque ya dejaban de reflejar la luz solar. Es decir, lo que para aquel grupo, la mayoría, aquello eran ovnis, ¿no? O sea, algo que realmente no era conocido, sí tenía una explicación fácil para alguien que sabe del tema. Es por eso por lo que yo siempre, lo encontraremos un poquito más en detalle, siempre he pensado que los ovnis deben estar investigados por científicos, entre comillas, o gente que sepa realmente qué es lo que hay en el cielo y que pueda identificar muchos objetos que tienen fácil identificación, pero que para el público en general o para un neófito pues no. Y en ese sentido yo creo que también esta experiencia que tú has relatado o la que yo he relatado, tenemos un admirado común, que es Arthur C. Clarke, y él nos va a hablar en un corte de vídeo también de que él ha visto varios ovnis. Yo creo que se refiere a este tipo de ovnis, ¿no? A ver cosas en el cielo que tienen explicación, pero que en el primer momento no se le puede dar.
y nos va a dar su reflexión sobre el tema de los ovnis. Yo creo que va a ser interesante escuchar, luego te pediré tu opinión, Héctor. Tengo que confesar que soy un experto en ovnis un poco a regañadientes. Estoy interesado en este tema desde hace casi 50 años, mucho antes de que se inventara el nombre de platillos volantes. Los ovnis son muy corrientes. Si ustedes no han visto ninguno, es que son unos despistados o viven en las nubes. Yo he visto media docena muy buenos. Actualmente tengo sobre el tema una opinión bastante clara. Personalmente estoy convencido de que debe haber civilizaciones muy avanzadas en este universo tan grande y tan increíblemente antiguo. Nosotros ya estamos comenzando a salir al espacio, y otras razas más antiguas quizá lo lleven haciendo millones de años. Es pues razonable pensar que hayan venido a la Tierra en el pasado, y quizá muchas veces, como sugerí en 2001. Debíamos buscar pruebas de esas visitas. Pruebas físicas en forma, por ejemplo, de transistores de radio fosilizados o algo así. Sin embargo, la pregunta es, ¿nos están visitando ahora? En nuestra época hay radares americanos, rusos y de otras naciones escrutando, rastrillando todo lo que se mueve en el espacio. Un lapicero que gira alrededor de la Tierra es detectado por los radares. ¿Se puede creer que haya visitantes en las últimas décadas entrando y saliendo a hurtadillas en lugares escondidos, vistos por muy pocas personas sin ser detectados por la formidable red mundial de radares? Creo que cuando haya realmente una visita desde el espacio, será algo tan espectacular como el clímax de una película del estilo de Encuentros en la tercera fase. Y tendremos certeza de la visita en menos de 5 minutos. Me pueden preguntar, ¿y qué hacemos si nos encontramos con un extraterrestre? Mi consejo es comportarse con elegancia y prepararse para un largo viaje. Bueno, ¿qué te ha parecido la opinión, ¿no? Esto que nos ha contado Arthur C. Clarke? Muy interesante y como suele ser habitual en él, un poco visionario también, ¿no? En el sentido de adelantarse un poco al futuro. Bueno, hay dos cosas aquí que me parecen relevantes. Lo primero es la naturalidad con la que él habla de que es habitual ver ovnis en el cielo, ¿no? Sobre todo si uno no está acostumbrado a mirar al cielo, pero incluso alguien como presumiblemente Clarke, es relativamente frecuente que puedas ver cosas que no entiendes. Él relataba en otra entrevista que le vi, no sé si creo que sí llegué a enviarte el vídeo en algún momento, relataba en una entrevista de televisión uno de esos ovnis con más detalle, y explicaba que él iba caminando por Nueva York con Stanley Kubrick cuando trabajaba en 2001. Perdóname un segundo, porque sí, es que creo que hemos empezado a hablar de Clarke como si lo conociéramos, vamos, claro, de todos los días. Bueno, y todo puede el mundo que conoce a haya Clarke, algún oyente o espectador que no sepa todavía quién es Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es un científico. Él fue uno de los, entre comillas, inventores del satélite de telecomunicaciones en los años 50, diría, por ahí, uno de los ingenieros. Tú me corriges, Héctor, en caso de que me meta la pata. Y luego, aparte de ser científico, es que es escritor, y él escribió El Centinela, el pequeño relato corto en el que se basó después, 2001, en Una isla del espacio, que es la película de Kubrick a la que está haciendo referencia Héctor en este momento. Entonces, para nosotros, que nos encanta 2001, pues este hombre, Arthur C. Clarke, es una eminencia desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque tiene una mente preclara en estos temas. Disculpa la interrupción, Héctor. Sí, Continúa, no, es muy pertinente el comentario, ¿no? Bueno, no solo El Centinela, la precuela, 2001 fue en paralelo una novela y una película a la vez. La novela escrita por Arthur Clarke y la película dirigida por Kubrick, pero no es una película basada en una novela ni una novela basada en una película, sino fue el proyecto conjunto. Los dos trabajaron juntos para elaborar en paralelo estas dos obras de arte, en un caso literario y en otro caso cinematográfico, ¿no?
Vamos, tengo entendido que se basaba la idea en un relato corto de Clarke previo a esto, que es El Centinela. Sí, correcto. El relato ese relato previo es efectivamente de una obra de Clarke, El Centinela. Y no estoy seguro si él tenía una educación formal, pero sí que tenía conocimiento, se había instruido. Y sobre todo su contribución en este sentido de los satélites de comunicaciones es que fue uno de los... Yo a veces cuando hablo de estas cosas digo un poco haciendo malabarismos lingüísticos sin llegar a decirlo, pero un poco el padre del concepto de órbita geoestacionaria. No lo digo así porque no es rigurosamente cierto. Es un concepto que tuvo diferentes padres, ¿no? Que quizás incluso yo sospecho que incluso independientemente el propio Clarke llegó a esta idea porque no es una idea tampoco muy... O sea, es suficientemente sencilla como para que diferentes personas al mismo tiempo pudieran tenerla. Pero bueno, fue uno de los que, desde luego, uno de los que contribuyó a generar la idea, a popularizar la idea de que es una órbita muy interesante para la sociedad. Él escribió artículos muy influyentes en los que ponía de manifiesto que la órbita geoestacionaria era el sitio ideal para colocar satélites de comunicaciones. En esta anécdota él contaba pues eso, cómo iba caminando por las calles de Nueva York y ahí en medio de la ciudad pues vio una cosa muy extraña, vio una luz que se levantaba desde el horizonte, subía y cuando estaba en lo alto del cielo se paraba. Ellos se quedaron ahí un rato mirándola, luego la perdieron de vista y dice que sintió esta confusión y este desasosiego al que yo hacía referencia antes cuando ves algo en el cielo que no entiendes, ¿no?